ahora nos toca conversar, entrevistar a don Carlos Segura Foster, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y ex administrador del Banco Agrícola de la República Dominicana. Muy buenos días, don Carlos. Buenos días. Buenos días, pero por encima de todo, amigo. Amigos, exactamente, con pueblanos. Así. Así es. Miren, yo precisamente terminando el tiempo de comentario, me hacía eco de unas declaraciones de Jochi Vicente donde hablaba que el dinero del subsidio a los fertilizantes y a los combustibles, que era una de las formas o de las medidas de gobierno para enfrentar la inflación, y que la urea ha bajado bastante y por lo tanto eso se eliminaba y iba a otro. Me gustaría conocer si eso fue positivo, y qué va a pasar ahora con la salida de esos subsidios. Bueno, felizmente para la humanidad, todos los commodities, incluyendo el petróleo, han retornado a precios por debajo del año 2019. ¿Por debajo del año 2019? Sí, señor. La mayoría de ellos, a excepción de la soya, creo. Sí, entonces, pero aquí no utilizan soya. Sí, pero yo estoy hablando de la humanidad. Ah, ok. Porque el problema es que hay que analizarlo, los efectos en la humanidad. De una manera u otra inciden en todos los países. Entonces, tengo entendido que el subsidio a los fertilizantes era hasta el mes de abril. Así se estableció. Sí. Creo que fue una buena decisión. Eso más o menos permitió mantener unos niveles de costo de producción adecuados, pero para nada protegió al consumidor. Lamentablemente, las políticas implementadas por el actual gobierno, todos los intentos han sido fallidos. Entonces, incluyendo los 5.000 millones de pesos de préstamos a los productores a tasa cero. Eso es lo que menos, porque eso lamentablemente al pequeño y mediano productor no llegó. Esos dineros se quedaron en préstamos a instituciones oficiales, a préstamos que no tienen nada que ver con la producción. Entonces el Banco Agrícola está presentando unas estadísticas en los momentos en que las estadísticas son mayores, pero el aumento de la producción ha sido la menor. Entonces, realmente, aquí este gobierno, desde sus inicios, marcó el ritmo de lo que iba a hacer, a privilegiar las importaciones en perjuicio de la producción nacional. Y van 6 programas, y está Supérate con Siembra RD con Faña, del campo al colmado, y todos han sido fallidos, simple y llanamente, porque el enfoque es privilegiar las importaciones en perjuicio de la producción nacional, en la mayoría de los casos innecesaria y de manera inoportuna. Y aún así, los consumidores están pagando por los alimentos los precios más altos de toda su historia. Ingeniero, hay un asunto que nos llama la atención. Se habla de que en República Dominicana tenemos alrededor de 8 millones de tareas baldías, de que el gobierno adeuda a los arroceros entre 700 a 300 millones de pesos. Y frente a esta situación tenemos algo mucho peor, que es que el 1 de enero del 2025, hace menos de un año, falta menos de un año, entrará en vigencia el DR-CAFTA, lo que permitirá la entrada del arroz americano sin ningún tipo de arancel. Así es. Pero el DR-CAFTA libera de aranceles el arroz ahora y otros, pero realmente hay algunos renglones que hace mucho que ya están libres de arancel. Sí, porque este era de los últimos. Lo más preocupante es el arroz por la cantidad de personas que dependen de este cultivo. Entonces, con el arroz hay una situación muy especial que el gobierno tiene que prestar atención, porque había una declaración de nuestra embajadora en Washington, que dicho sea de paso fue la que encabezó la comisión negociadora. Presidió la comisión negociadora. Y ahora dice que es muy poco probable que se puedan lograr mejores condiciones para el país. El país tiene
como en todos los casos, una dualidad de situación con el arroz. Aquí el 20% de los productores, de la cantidad de los productores, pero que producen el 80% de la producción, pueden competir con cualquier país en cuanto a competitividad. Pero el 80% de los productores que producen el 20%, a eso el gobierno tiene que buscarle una solución, porque no están en condiciones de competir con el libre mercado, que no es solamente con Estados Unidos, es ya con cualquier parte del mundo. Aquí podría venir arroz de cualquier parte del mundo con cero arancel. Entonces, aquí se ha demostrado que el cero arancel inclusive es de triste recordación, porque recordemos que aquí innecesariamente se aprobó una ley de cero arancel para 67 productos y de los 67 solamente uno bajó de precio, todos los otros aumentaron de precio. Y ahora mismo, óigame bien lo que le voy a decir, ahora mismo los comerciantes han puesto como condición para el azúcar que va a importar que se le quite el arancel, que paga un 14%. Y de todas maneras el azúcar se va a vender más caro que como se está vendiendo ahora mismo. Bueno, se dice que el saco de azúcar aumentó 300 pesos. Porque es que los países no pueden depender del comercio exterior, de la importación. Aquí nosotros teníamos que hacer el esfuerzo para mejorar nuestro rendimiento. Pero aquí le están sacando los ingenios, todos, los 3 grandes ingenios, le están sacando provecho a otra actividad que aparentemente le produce mejor rentabilidad. O sea, que se han ido desmontando la producción de azúcar. No creo desmontando, que no han logrado incrementar la producción porque han dedicado parte de su terreno a otras actividades. Yo te puedo citar el ingenio Barahona, que es muy eficiente, y es el que va a traer desde Guatemala ahora el azúcar, pero se ha convertido en la región sur en el mayor productor de plátano, tiene más de 30.000 tareas de plátano. O sea que en vez de caña de azúcar, caña de azúcar lo que están produciendo es otros productos. Y lo mismo que los vecinos, que comparten sus actividades. ¿Desde cuándo nosotros no importábamos azúcar? Desde el 14. ¿Desde el 2014? Sí. Y vamos a importar 75.000 toneladas ahora. Van a aumentar la cantidad. Van a aumentar la cantidad de las 75.000 este es un gobierno que tiene una inclinación para un sector que es muy voraz, que son los importadores, porque la importación deja muchos beneficios. Entonces, desde el día 1 de este gobierno, ellos marcaron el ritmo que iban a hacer. Ese día eliminaron la subasta, que era el control que había para las importaciones. Había una bolsa agropecuaria. Y se pasó a la bolsa. Esa bolsa agropecuaria que lo hacía la Junta Agroempresarial Dominicana. Eso se la eliminaron. No. Ellos lo eliminaron administrativamente, inclusive ilegalmente, porque eso se había dispuesto por decreto. Pero ¿qué trajo como consecuencia? Ustedes no recuerdan el final del 20. Aquí hubo un desorden, aquí los agricultores prefirieron destruir sus plantaciones de papas, zanahorias, batatas, cebolla, porque no podían competir con la cantidad de importaciones que hubo. Les voy a dar un dato solamente, siguiente. En el 2020, este país importó 3.100 millones de dólares. Y de enero a julio importó 1.000 millones y de septiembre a diciembre 2.100 millones. Entonces, marcó el ritmo. Aquí lo que va a prevalecer es la importación. Entonces, en el año siguiente multiplicaron las importaciones. De 3.100 pasaron a 5.200. Y este año van a superar por mucho eso. Pero de todas maneras usted me dice, bueno, pero se está perjudicando la producción y la gente está comiendo más barato. No, se está perjudicando al productor nacional y como quiera el consumidor está pagando los precios más altos de la historia, de todos los renglones. Pero se habla de que la inflación ha bajado a nivel mundial, incluyendo aquí en el país, y que los productos han bajado. Bueno, a nivel mundial, los alimentos han disminuido más de un 20%. Sin embargo, los de aquí han aumentado un 12%. Ahí sentado donde está usted, estuvo Iván García, ¿qué se llama? Que es de los... El promotor de la ley arancel cero. Sí. Sí. Pero él dijo... Iván fue el que convenció al presidente que era necesario eso. Entonces salió con esto
y con otros funcionarios de aduana, de INEPRE, para que eso se hiciera. Pero yo te voy a decir, aquí hasta los programas sociales del gobierno lo hicieron con pollo importado de Brasil. Y el pollo se encaramó a la nube en diciembre del 2020, que se vendió entre 85 y 90 pesos. Y más nunca ha bajado de la nube el precio del pollo. Y aquí somos autosuficientes en pollo. Es que los precios que usted está diciendo contradice a los propios comerciantes, porque ellos dicen que han bajado incluso los productos, el precio del pollo, el precio de los plátanos, el precio de... Y pro consumidor también pone una lista diaria. Porque no leen los informes del Banco Central, que lean el informe del Banco Central. Aquí, mientras la inflación promedio es 5.53 en el sentido general de la economía, los alimentos son más del doble. La inflación de los alimentos ha sido el factor fundamental de la inflación aquí. Mes tras mes, los alimentos, bebidas y alimentos son el índice más alto de inflación. Y en el año interanual, mayo 22, mayo 23, hay 73 alimentos que aumentaron sobre el 10%, algunos hasta el 50%. La yuca, para citar un caso, 40%. El plátano, 25%, que son productos, la papa, todos los alimentos aquí han incrementado su precio por una política que no es la correcta, porque ha debido el gobierno privilegiar la producción nacional para evitar el encarecimiento con las importaciones. Don Carlos, me llama la atención algo que quizás de alguna manera puede influir en República Dominicana. Ayer Rusia anunció la eliminación del acuerdo que tenía con Ucrania en base a mediaciones para la salida de productos al mercado exterior, de cereales fundamentalmente. Y veo un cable que dice que eso repercutirá en la economía a nivel mundial. Sí. Obviamente, porque estamos hablando de una parte importante de la producción de cereales. Y aunque nosotros le compramos los cereales a Argentina, Brasil y Estados Unidos, pero obviamente esos países ahora van a tener demanda de otros lugares. Y por tanto la demanda que van a tener va a impulsar el precio hacia arriba. Porque los precios se establecen por la regla de oro de oferta y demanda. Entonces, lógicamente, aunque nosotros no consumamos cereales producidos en Ucrania, eso sí va a incidir a nivel mundial. Podría ser. Nosotros oramos porque todas las cosas desaparezcan, porque nosotros tenemos que poner nuestro empeño de que las condiciones materiales de existencia de nuestro país mejoren. Usted es uno de las personas en el área agrícola que conoce de las intenciones del candidato presidencial de ustedes, Abel Martínez. ¿Cuál es la posición, por ejemplo, o cuál es el programa? ¿Qué es lo que uno podría esperar dentro del área de la agropecuaria con un Abel Martínez? Si ustedes toman el informe hecho por este gobierno en mayo del 2021, es decir, el Ministerio de Economía y Desarrollo de este gobierno, encabezado por Seara Hatton, ahí se describe cuál fue la realidad de la política agropecuaria de los 8 años de Danilo Medina. Crecimiento promedio 5.2 y mejoría en todos los indicadores de vida. El hecho de que este país lograra alto crecimiento con baja inflación fue lo que permitió que, además del crecimiento, ese crecimiento se convirtiera en desarrollo. Y ese desarrollo mejorara las condiciones materiales de existencia de toda la población, mejorando todos los indicadores de vida. Para que ustedes tengan una idea, la inflación de los alimentos durante los 8 años de gestión de gobierno de Danilo Medina se mantuvo por debajo del índice de inflación que cumplió la meta rango, mientras la inflación general del país se mantuvo entre 3 y 4%, de los alimentos fue entre 2 y 3%. Por eso aquí la gente tuvo posibilidad
de mantener un grado de alimentación que le permitió mejorar en todos los órdenes. Pero se implementaron programas que conjuntamente con la producción que fue planificada, eso hay que decirlo, ese crecimiento de la producción agropecuaria fue fundamentalmente bajo estudio de cuál era la necesidad de cada momento. Recuérdense que fue nuestro gobierno que se propuso la meta de 10 millones de turistas, pero se propuso la meta también de la alimentación escolar en la tanda extendida. Cuando en el 12 aquí se suplía 500.000 raciones de desayuno. La meta era llevar a 2 millones de desayuno, merienda, almuerzo y otra merienda de producción nacional. Y el turismo, un crecimiento que para el año 2023, y felizmente estas autoridades han seguido haciendo, contrario a lo que sucedió en la agropecuaria, en el turismo han seguido haciendo lo que se estaba planificado, han tenido éxito, pero la idea era que el turismo se alimentara básicamente de la producción nacional. Y eso se logró fundamentalmente por la estabilidad, porque para eso lo que hay que asegurar antes de es la seguridad del mercado. Pero eso es lo que había en el gobierno pasado. Yo le pregunto lo que sería una política agropecuaria de Abel Martínez. Bueno, pero te dije lo que había, porque fundamentalmente el Abel Martínez va a continuar con la exitosa política agropecuaria que se implementaron durante el gobierno del PLD de Danilo Medina. Con eso está la respuesta. ¿Tienen ustedes informe de qué ha pasado con todas esas cooperativas y asociaciones agropecuarias que recibieron fondos, miles de millones de pesos para proyectos agrícolas, artesanales, pecuarios, de ese tipo? ¿Qué ha pasado con eso? Están sufriendo muchas dificultades porque le han retirado todos los apoyos, comenzando por el retiro de los técnicos que le daban la asesoría, con la entrega de alimentos, muchas de ellas cerradas, como son las granjas de producción de conejos, que se hizo una gran inversión. Entonces, como son sectores sensitivos, han desmejorado su eficiencia. Aquí se cancelaron los profesionales agropecuarios para el apoyo de esas empresas, como se cancelaron lo de la vigilancia sanitaria, que fue lo que permitió que 40 años después aquí volviera de nuevo la peste porcina africana. Aquí se han perdido mercados de exportación porque los técnicos que se habían especializado para la producción en ambiente controlado, los invernaderos, fueron cancelados. Entonces, aquí se ha dejado de aplicar una política que era correcta y por eso aquí la agropecuaria en el 2021 produjo y sembró en más de 40 cultivos, menos área y menos producción. Pero hay que reconocer de que a partir del 2020, con la pandemia, todo cambió, porque el mundo se paralizó y se paralizó toda la producción. Así es. No solamente en República Dominicana, en toda parte del mundo por la pandemia. Así es. Hubo que hacer políticas de subsidio para mantener en producción y que los productores siguieran produciendo, que hay que reconocer también que a pesar de la pandemia, la República Dominicana nunca tuvo un problema de abastecimiento. Pero en el caso de los 8 años de gobierno de Danilo Medina y en el que usted estuvo en el Banco Agrícola, tenían una política de producción efectiva, porque, vuelvo y les repito, se paralizó en el 2020. Las políticas que se tomaron a partir de ahí, ¿usted entiende que eso no sirvió para nada? Lo primero, hay que reconocer que la pandemia afectó a la humanidad completa, Sí. pero los otros países se recuperaron. Sí. Nosotros no nos hemos recuperado igual que otros países. Es lo primero. En segundo lugar, los gobiernos están para que cada amenaza se convirtiera en una oportunidad. Y le voy a narrar, porque la pandemia llegó siendo nuestro gobierno y nos encontró con una sobreproducción en todos los sentidos. Y a nosotros el dolor de cabeza era qué íbamos a hacer con eso. ¿Saben lo que hicimos? Como hubo que cerrar las escuelas
y se iba a interrumpir el programa de alimentación escolar. El presidente, en primer lugar, dijo, mándenle la comida cruda a la casa. Y por aquí hubo un programa pueblo por pueblo, casa por casa, llevándole comida. Pero eso fue un esfuerzo del gobierno comprándole a los productores para que no se vieran perjudicados. Yo he repetido en otros lugares la experiencia de una vecina que me dijo, yo no sabía que había ají diferente a lo largo, porque nada más conocía el ají con cobanela. Entonces nosotros enseñamos a la población con ese reparto de ají morrón a que comiera ensalada. Ese programa fue una solución a un problema de sobreproducción. Ciertamente, aquí lo que ha evitado que se recupere la agropecuaria es que dejaron sin efecto todas las políticas que hicieron posible el aumento de la producción. Y simple y llanamente yo lo digo de la siguiente manera. Las zonas francas se les mantuvieron los subsidios, a los generadores les mantuvieron los subsidios, al turismo los subsidios y han seguido operando. Pero donde han quitado los subsidios, se ha quemado el gobierno. Esa es la realidad. Y el subsidio de la agropecuaria era mucho más importante que otros sectores, porque la agropecuaria, la riqueza se produce y se queda aquí. Pero los otros sectores son inversiones extranjeras que son muy buenas, son necesarias, pero las ganancias se las llevan para su país. Por tanto, yo prefiero que se ocupe el gobierno de mejorar las condiciones materiales de la producción nacional y no de los pocos importadores. Y les voy a dar un dato de la importación, de por qué en el gobierno anterior esas importaciones estuvieran controladas. Generaron ingresos al gobierno y nunca permitieron que las importaciones se vendieran por debajo del precio de la producción nacional. Eso mantuvo la ganancia a los productores. Y esa política que aplicó el Banco Agrícola fue de reducir los intereses de 18 al 8% en el caso de la producción, lo que significó que cada persona que en el Banco Agrícola recibía $1 millón de pesos por un año, pagaba 180.000 pesos de intereses. Al reducírselo al 8%, pagaba 80.000. Significado, 100.000 de ganancia o reducción de gastos, para decir de otra manera. Muchísimas gracias, Carlos, y yo espero que usted nos acompañe con más asiduidad aquí en el programa. Para mí es un placer porque esta es mi familia. Sí, claro. Gracias, don Carlos. Bueno, tenemos que hacer la pausa, retornamos en breve.